Apreciados hermanos, qué bueno volver a vernos, saber que estamos escudriñando el libro de Habacuc. Tenemos una serie sobre el libro de Habacuc. El domingo pasado tratamos el capítulo 1. Hoy vamos a estudiar el capítulo 2. Y realmente el capítulo 2 es la respuesta al reclamo de Habacuc, a su segundo reclamo. Y esta es su segunda respuesta. Quiero que hoy estemos mirando detenidamente este capítulo 2. Pero antes vamos a orar para dar gracias al Señor. Señor, muchas gracias por darnos la oportunidad de leer tu palabra, de meditarla y de poderla, Señor, hacer. Gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Aún en los momentos difíciles de la vida, tú has estado con nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. La confianza en Dios en medio de las crisis de la vida. Habacuc capítulo 2, del versículo 1 al 20. Quiero que leamos allí. Abra su Biblia. Dice así. Habacuc dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Y Jehová me respondió, qué hermoso es Dios, y dijo: escribe la visión, y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes, y juntó para sí todos los pueblos. ¿No han de levantar todos estos refranes sobre él y sarcasmos contra él? Dirán: ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prendas tras prendas? ¿No se levantarán de repente tus deudores? Y se despertarán los que te harán temblar, y serás despojo para ellos. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre, de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ella. Ay del que codicia injustas ganancias para su casa, para poner en alto su nido, para que escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso por tu casa, asolaste a muchos pueblos, y has pecado contra tu vida. Porque la piedra clamará desde el muro, y la tabla del enmaderado le responderá. Ay del que edifica la ciudad con sangre, y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego, y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti, que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra, más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras
te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ellas habitan. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él, mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Estimado hermano y amigo, Habacuc es un profeta del periodo preexílico, antes del cautiverio de Judá en Babilonia. Vivió en la última década del reino del sur de Israel. Era una época de injusticia e idolatría. Vio en el horizonte la creciente amenaza de Babilonia. Pero él no acusa a Israel. Se dirige a Dios en su lucha. Y él se pregunta, ¿es Dios bueno con tanta maldad en la tierra? El ambiente que rodeaba a Habacuc era de guerra. Era el tiempo en que Babilonia se estaba formando como imperio mundial. Es posible que Habacuc haya desarrollado su ministerio profético a finales del siglo VII a.C., 605-603. Pero Habacuc se plantea las preguntas más difíciles que las personas de fe han hecho en toda la historia de la humanidad. ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? ¿Por qué guarda silencio frente a la iniquidad? ¿Por qué tolera a los malvados? ¿Por qué usa a los injustos para castigar a los justos? Así que los capítulos 1 y 2 se enmarcan en una discusión que va entre Habacuc y Dios. En este capítulo 2, Dios le va a dar a Habacuc su respuesta. Habacuc le había preguntado a Dios, ¿cómo puede un Dios justo usar a los malvados babilonios para castigar a Judá? Quien, aunque ha apostatado, todavía es mucho mejor que los babilonios. La respuesta de Dios es que los orgullosos conquistadores también caerán. En este capítulo, creo que Dios va a enseñarnos algo maravilloso. Pero algo que yo puedo aprender de Habacuc en este libro es que el profeta es un siervo que conoce a su Dios. Pero a pesar de ello, leemos que aún no termina de entender el proceder de Dios. Es posible que usted y yo también nos encontremos en la misma encrucijada que Habacuc. A veces no entendemos cómo obra Dios, pero Dios es soberano. Habacuc necesitaba ejercer la fe y la paciencia en tiempos de dificultad. Y creo que nosotros necesitamos ejercer la fe en tiempos de dificultad. Así como el profeta, hermanos. Cuando nos hallamos en medio de las pruebas, somos tentados a cuestionar y a enojarnos contra Dios. También respecto a los tiempos y la forma de su respuesta. ¿Dónde está Dios? Buscamos y no vemos la respuesta. Dios no se ve en el horizonte, no aparece Dios. Y hay un rotundo silencio como si Dios no hablara, pero quiero decirle algo, aún en el silencio, Dios habla. Necesitamos aprender a vivir por fe en tiempos de dificultad. Necesitamos aprender a esperar. Ahora bien, debemos preguntarnos, en primer lugar, ¿qué hacer cuando estamos en medio de las dificultades? Habacuc, en el capítulo 2, miren el versículo 1, dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Escuche eso. Habacuc se representa a sí mismo como un atalaya en los muros de la ciudad, esperando la respuesta de Dios. Habacuc tiene confianza que
en el diálogo con el Señor, Dios le va a responder al hablar de estar en su guardia. Es posible que solo esté diciendo que se mantendrá listo a esperar la respuesta del Señor, a recibir el mensaje divino. En este versículo se ve que Habacuc estaría esperando la respuesta del Señor. El profeta se detiene y se aparta a esperar una respuesta de parte de Dios. A veces nos atrincheramos por desánimo, pero aquí el profeta está expectante, a la expectativa que Dios le hable. Creo que todo hombre de Dios, en momentos de crisis, debe tomar esta actitud, detenerse y esperar. Y una de las primeras cosas que debemos hacer en los tiempos de crisis, cuando estamos en medio de las dificultades, es esperar en Dios. Esperar nos lleva a tener paciencia ante la presencia de nuestro Dios. Ahora, no es fácil esperar impacienta. El salmista en el Salmo 40, versículo 1, dice: puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Debemos aprender a estimar el tiempo de esperar antes de recibir su respuesta ante nuestro Dios. Creo que Dios es fiel y maravilloso, mis estimados hermanos. Dios le habla a Habacuc. En el versículo 2 dice lo siguiente: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tabla, para que corra el que leyere en ella. Mira cómo le habla Dios. Dios no se queda callado. Jeremías dice: clama a mí y yo te responderé. Le dice Dios a Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado. ¡Qué hermoso! Y el Señor le dice a Habacuc: escribe. El Señor me respondió: escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas. En otras palabras, déjala en claro. ¿Sabes por qué, Habacuc? Porque la consecuencia será que quien la lea correrá. Y el mensaje será tan claro que quien lo lea correrá de miedo. Jehová pide que la visión se escriba en tabla, en otras palabras, que se publique. Habacuc aprende a esperar delante de Dios. Aunque parezca tardar, espérala, le dice Dios, porque sin falta vendrá. Le aseguro, mi hermano, Dios cumple sus promesas porque Dios es fiel y verdadero. Y las promesas en Cristo son fieles y verdaderas. El cumplimiento de la visión llegará en el momento determinado por Dios conforme a sus promesas. La promesa divina que debe escribir Habacuc, ¿sabe qué es? Dios hará caer a Babilonia. Dios puede usar reinos corruptos, pero no respalda todo lo que hacen. Todas las naciones son responsables delante de la justicia de Dios, pero un día también tendrán los gobernantes que dar cuentas a Dios. Miqueas capítulo 7, versículo 7 dice: pero yo he puesto mi esperanza en el Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará. Así que una de las cosas que debemos hacer delante de Dios cuando estamos en los momentos de aflicción, de crisis, en primer lugar es esperar, pero también perseverar, insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Habacuc capítulo 2, versículo 4. Miren lo que dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Aquí dice: aquel cuya alma no es recta se enorgullece. El que es malo, insolente, no tiene el alma recta. Aquí habla de dos tipos de personas: el que se enorgullece, el que se cansa de esperar, pero también el justo, que es recto. Y sabe, dice que el justo por la fe vivirá. Aquí la fe tiene que ver con la confianza plenamente en Dios. El que resiste,
el que es constante, el que persevera en medio de la adversidad. Hermanos, Dios es quien da la fe, pero al mismo tiempo esa fe activa un comportamiento de absoluta confianza en Él. Aquí fe no tiene el sentido de creer, sino de resistencia, de constancia, de perseverancia delante de Dios en medio de las luchas de la vida. Así que usted y yo estamos llamados a mantener nuestra confianza y firmeza en el Señor. El versículo 4 introdujo un contraste entre el hombre de fe y el hombre de orgullo. En este contexto, el orgulloso es el imperio de Babilonia, que se jacta de su poder. Por lo tanto, Jehová está declarando que en las circunstancias, hasta que se cumpla lo que dirá a su profeta, la vida del justo debe caracterizarse por su fidelidad a Dios, por amar a Dios, por amar a su palabra día tras día. El que confía en el Señor no vacila en seguir el camino recto, sin importar las dificultades de la vida. En definitiva, vivirá por fe. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, aunque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Y nuestra fe no debe ser fenomenológica, como dice nuestro hermano Fernando Mosquera. Nuestra fe tiene que ser una fe fundante, confiada en el Señor, cuyo fundamento es el Señor. ¿Sabe? Santiago capítulo 1, versículo 12 dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo las pruebas, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aquí también, en segundo lugar, hay unas advertencias desde el versículo 6 en adelante. Desde el versículo 5 en adelante vamos a leer, pero escuche lo que dice la palabra del Señor. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí toda la gente y juntó para sí a todos los pueblos. ¿Sabe? Está haciendo memoria de la actitud de los babilónicos, o de los babilonios. Pero del versículo 6 al 20 empiezan algunas advertencias. El versículo 6 dice: no ha de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él. Dirán: ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prendas tras prendas? La primera advertencia la encontramos en el versículo 6 hasta el versículo 8. Ay del que se hace rico con lo ajeno, los que acumulan riquezas injustas. Ay del que llena su casa de ganancias injustas. Cuanto más tienen, quieren tener más. Ay del que multiplicó lo que no era suyo. Pero le llegará el día cuando la intervención de Dios vendrá. Babilonia había acumulado sus riquezas por la extorsión. Trataba sin misericordia a los que de una u otra razón estaban endeudados con el imperio y no podían pagar. En Habacuc 2, del versículo 9 al 11, está la segunda advertencia. Y miren lo que dice: ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escapar del poder del mal. Escuche bien: los que buscan falsa seguridad ponen en marcha la maquinaria de la injusticia y el exterminio. El imperio de Babilonia se fue desplomando hasta su rendición total ante Ciro. Creo que en Colombia hay muchos que han construido su emporio con la marginación de los pobres. Algunos han construido edificios y se han venido al piso como naipe con materiales no aptos para la construcción. ¿Sabe? El tercer ay
o advertencia está en el capítulo 2, versículo 12 al 14. Y dice así, versículo 12. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Escuche eso. Ay de los que construyen con violencia para asegurar el futuro. Ay de ti que construyes una ciudad con asesinato. Los que construyen con violencia una ciudad. ¿Sabe cuáles son los materiales? El crimen y la sangre. Hermano, parece como que Habacuc estuviese leyendo, hubiera estado leyendo o haciendo un análisis sociológico de nuestra sociedad, de nuestro país. La cuarta advertencia está en el versículo 15 hasta el 17 y dice así: ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. El tirano abusa, practica la inmoralidad, se vale con la borrachera y la desnudez. Él abusó del alcohol, la promiscuidad sexual organizada por los poderosos. Era una manera de exhibir el poder, el castigo, que causa daño a la humanidad y a la creación. Y la última advertencia en este capítulo está en el versículo 18 al 20. Pero la primera parte dice: ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Escuche eso. Ay del que le dice a un pedazo de madera: despierta. Yo creo que la idolatría ciega a la gente. Pero un día los gobernantes, líderes políticos y religiosos tendrán que dar cuenta a Dios. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14 dice así: pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto. Lo que muchos han tratado de hacer en secreto, Dios lo va a sacar en público. No hay ningún secreto delante de Dios. Por último, quiero dejarle algunas palabras que debemos recordar por el resto de nuestra vida, que nos enseña Habacuc en este capítulo 2, el versículo 20. Miren esta primera palabra que usted debe recordar, hermano. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Aunque parezca que todo se ha salido del control, aunque tengamos 1000 preguntas más que respuestas, aunque parezca que los corruptos y violentos triunfan, aunque no entendamos lo que nos pasa ni por qué nos pasa, quiero decirle, el Señor está en su santo templo y nada se ha salido del control del Dios todopoderoso y soberano. Él sigue en su santo trono. No tenemos necesidad de quejarnos ni de dudar, porque Él reina e interviene en los asuntos de las naciones. Habacuc pensaba que Dios no le interesaban los problemas de la vida, como muchas personas hoy día, pero descubrió que a Él le importa mucho y que obraba según su plan y su tiempo. La visión se realizará, es otra palabra que debe recordar, en la época de confusión y de desánimo. Cuando estás abrumado por la adversidad, tenemos la tentación de claudicar y renunciar a nuestros sueños. Debemos saber que no hay obstáculos que pueden impedir lo que Dios ha propuesto hacer. La visión sigue avanzando. Debes recordar eso. Se cumplirá. Dios cumplirá su propósito en tu vida. Creo que debes recordar también que el justo por la fe vivirá. En los tiempos de adversidad, mi hermano y hermana, deberían ser tiempos de fe. Fe en la palabra de Dios. Fe en sus propósitos. Fe en el poder de Dios. Fe en la gracia,
y la misericordia de Dios cada día con nosotros. Y quiero que recuerde también esta palabra: la tierra se llenará de la gloria del Señor. Capítulo 2, versículo 14. La tierra en los días de Habacuc no estaba llena de mucha gloria, ni tampoco lo está hoy. Yo quiero que usted mire las 5 advertencias de este capítulo y descubrirá los pecados que Dios aborrece: avaricia, codicia, violencia, homicidio, a sueldo, embriaguez, idolatría. Estos son los mismos pecados que contaminan a las naciones en la actualidad, y Dios los aborrece, tanto hoy como lo hizo en los días de Habacuc. Pero la promesa sigue en pie: la gloria de Dios un día llenará toda la tierra, porque Jesucristo volverá y derrotará todo pecado y establecerá su reino justo por siempre. Por último, quiero decir algo, hermano. ¿Qué aprendemos de Habacuc? Habacuc nos enseña a ser líderes que oramos, y todo el libro es un diálogo entre Dios y él. Nada de lo que ocurre pasa desapercibido por Dios. Este coronavirus no tomó a Dios por sorpresa, ni los problemas que estás viviendo en tu vida, ni las crisis que has vivido. Dios conoce tu vida y tu corazón. Hermano, quiero animarle a encontrarnos con el Señor, a seguirlo amando. Aquellos que no tienen en cuenta a Dios, que prosperan en el momento, pero en última instancia el Señor corregirá todo este mal. Él actúa de manera soberana en todo lo que sucede. Para cada situación, Dios no es como el relojero que dejó que el reloj andara a la deriva. De ninguna manera. Dios es soberano, es el Señor de la historia, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, es todopoderoso. Él está con nosotros en medio de las dificultades. Él nunca te ha dejado. Quiero invitarle hoy, mi estimado hermano, para que usted traiga todas sus cargas y sus preocupaciones delante del Señor. Aunque te parezca que Dios no te escucha, quiero decirte, Él siempre te ha escuchado, siempre te ha amado. Aunque no veas a Dios aparecer en el horizonte, aunque estés frente a un silencio, quiero decirte, Dios habla en el silencio. Dios está tocando tu vida en el silencio. No sabes cuánto Dios ha hecho por ti, cuánto te ha guardado cada día de tu vida. Tú eres valioso para Dios. Cierra tus ojos y juntos demos gracias al Señor. Señor, muchas gracias por amarnos, por cuidarnos. Gracias, Señor, porque desde antes de la fundación del mundo, tú habías fijado tus ojos en mi vida, en la vida de cada uno de nuestros amigos oyentes. Señor, gracias, Señor, porque un día tú aparecerás, vas a llamar a cuenta a cada uno de nosotros, aún a los gobernantes, aún a los que no te conocen. Señor, delante de ti, toda rodilla se doblará y toda lengua podrá confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Señor, bendice a la iglesia, bendice a los hermanos que están pasando momentos de luchas, de dificultades. Señor, gracias porque tú siempre estás con nosotros. Así, mi hermano y amigo, le animo a seguir confiando en el Señor. Y a usted, amigo, que nunca ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, ahora le invito sencillamente a hacer una breve oración para iniciar una tierna y amorosa relación con el Dios del cielo. Usted puede decir conmigo: Señor Jesús, he oído tu palabra y ahora abro mi corazón para recibirte en mi vida como Señor y Salvador. Jesús, haz de mí la persona que realmente quieres que sea. Amigo oyente, si usted hizo esa breve oración, quiero decirle que su vida está en las manos del Señor, que lea la palabra de Dios, que busque al Señor todos los días de la vida. Ámelo